Pues ahora sí, ya disculpen la tardanza y demás, Dios les bendiga. Este, Realmente creo que cuando nosotros estudiamos la Biblia, sobre todo en estos capítulos, nos centramos mucho en la vida de Elías, ¿no? Pareciera que es como que el personaje principal, pero la realidad es que cuando nosotros estudiamos la vida de Acab, su reinado, estudiamos sobre todo la actitud que tomó casi al final de su vida. Es un punto muy devocional. Y cuando estudiamos la vida de Elías y estudiamos lo que hizo al llegar a la falda de Oreb, pues la realidad es que nos quedamos decepcionados de aquel hombre que tenemos como muy, muy en alto, este, porque teníamos otra idea de quién es Elías, ¿no? Entonces, pues ya la sesión del día de hoy, ahorita les voy a presentar el cronograma de actividades, pero pues vamos como a retomar un poquito, ¿no? El diagrama de la sesión pasada, lo vamos a actualizar, ahorita van a ver cómo queda, pues para tener presente por ahí, ¿no? Realmente el avance que hay en la sucesión de los reyes, qué fue lo que hicieron. Vamos a hablar sobre el inicio del ministerio del profeta Elías. La verdad es que estas son historias que ya conocemos. No me voy a meter mucho en ellas. Lo que sí es que vamos a estar viendo algunos puntos que tal vez no nos hemos apercibido, como en la narración de Elías cuando lucha contra los profetas de Baal. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de Dios para la idolatría. Vamos a estar observando a partir del capítulo 19 esta acción tan cuestionable de Elías en el momento que llega a las faldas del monte Oreb. Vamos a hacer como un contraste con lo que hizo Moisés. Vamos a estar hablando del final de la vida de Acab, pero sobre todo de su actitud al final de su vida, ¿no? Creo que esto es un punto muy devocional, muy interesante, porque al final del día nos va a mostrar una característica muy especial de Dios y eso en lo personal tocó mucho mi corazón cuando estaba yo haciendo este estudio. Y bueno, pues hasta el final se habla del reinado de Josafat y vamos a volver a decepcionarnos de un rey que se tenía en un concepto demasiado alto, ¿no? Entonces, el propósito de estos estudios es estudiar, valga la redundancia, todo lo que dice la Biblia de una manera muy concienzuda y desechando todo eso que ya nos habían enseñado y volviendo a aprender. Entonces, pues vamos a estar yendo primero al repaso como tal del diagrama, ¿no? Fíjense que aquí no me está dejando presentarlo. Denme 2 segundos, lo voy a copiar de manera súper rápida. No sé por qué no se guardó. ¿Me pueden avisar si ya lo ven? No se ve. Ok, ok, creo que ya se ve ahí. Ya. Ahora sí. Perfecto. Bien, tenemos por ahí este pequeño diagrama, ¿verdad? Que lo hemos estado haciendo, ¿verdad? En base pues a todo lo que hemos estado leyendo. 22 capítulos de la Biblia los tuvimos que sintetizar aquí porque de verdad que es muy difícil entender la cronología que nos da Primera de Reyes, Crónicas, demasiada información y muy densa. Entonces, les recuerdo que ya estudiábamos en sesiones anteriores
que en el momento del pecado de Salomón, este pecado del matrimonio interreligioso tuvo como consecuencia la división de todo el reino, ¿no? Que ya en un momento dado volveré a dar el estudio de teología del matrimonio, pero la realidad es que ese es uno de los puntos medulares de la vida de todos nosotros y de la Biblia incluso, ¿no? Con quién nos relacionamos es un punto muy clave para Dios y el error de Salomón costó la división del reino. Entonces, en el reino del sur, que vemos a los reyes que son descritos como fieles, pues ahí tenemos el listado de Roboam, de Abiam, de Asa, Josafat y Joram, ¿no? Y en el reino del norte, que era Israel, pues todos los reyes que son malvados, desde Jeroboam hasta esta sesión vamos a ver a Ocosías, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, o si recordamos un poquito, nos habíamos quedado antes de la línea verde que les he puesto, ¿no? Donde dice Josafat formó un parentesco con Acab. Esta sesión se basa mucho en la vida de Acab y en el ministerio del profeta Elías. Pero hay que tener muy en cuenta que la Biblia en un momento dado nos habla de la fidelidad o la supuesta fidelidad de Josafat a Dios, pero formar parentesco con Acab es algo muy ruidoso. Entonces, vamos a estar por ahí volviendo a meternos a esos temas, pero quisiera irnos por lo que ya conocemos, ¿no? Capítulo 17, un capítulo que nos habla, ¿verdad?, del inicio del ministerio del profeta Elías, y es muy hermoso, la verdad, muy, muy lindo ver cómo es que Elías llega a la vida de una mujer que tiene una necesidad económica muy grande y entonces Dios solventa esa necesidad, llena, ¿verdad?, esos recipientes de aceite. La verdad es que, reitero, son historias que ya conocemos, pero hay que empezar a verle el lado de la fe, ¿no? Este lado donde esta mujer, pues, está muy consciente eh, de que Dios le puede proveer, ¿no? Y por eso es que pues acepta darle de comer a este hombre y vemos entonces la bendición de Dios, ¿no? Dice que nunca escaseó la comida en su hogar después de este acto de fe y es algo pues la verdad muy maravilloso, pero nos compete materia más difícil. Vean, no sé por qué hora pasó para acá, pero bueno, no me había guardado el diagrama. Bueno, cuando nosotros analizamos también este momento en el cual Elías confronta a los profetas de Baal, es una historia que ya conocemos, no me voy a detener en ella, pero donde sí me voy a detener es en el diagnóstico que Dios hace de la idolatría. Vamos, por favor, a abordar Primera de Reyes 18. Y aquí empieza una serie de datos muy, muy interesantes, la verdad que muy, muy saturados de algo muy devocional, muy precioso. Porque reitero, desde los versículos 20 al 46, nosotros conocemos la historia donde este, existen estos dos bandos de los 400 profetas de Baal, donde todos se reúnen, empiezan a cortarse ellos mismos, a buscar el favor de Baal para que prendiera el fuego del holocausto. Y por el otro lado está Elías, solo, ¿no? Y entonces, pues hace la invitación para que las personas se acercaran, hace una oración, pero el versículo 37 es un versículo que rompe mucho con el paradigma que tenemos de qué es la idolatría. El versículo 37 lo vamos a leer primero en español y de ahí nos vamos a centrar a analizarlo en hebreo. Dice lo siguiente, en la versión Reina Valera, dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres, ojo, el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ya en español vemos dos artículos definidos aquí muy importantes. El Dios, hablando del único Dios, todopoderoso, perfecto y santo, pero habla de un elemento del ser humano también, el corazón, ¿no? Si nos vamos al hebreo, es esta sola palabrita, es lev. Ahora, hay que entender que hay distintas palabras que se traducen como corazón en la Reina Valera 60, ¿no? Esta palabra en específico, ahí les puse el numerito según el código Strong, que es el 3820, es muy interesante. El solo hecho de esta palabra tiene que ver con el asentamiento de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestros deseos. Entonces, llega un momento dado en el que este versículo tan precioso donde está diciendo Elías a esta gente idólatra, incrédula, entregada al culto a los demonios, fíjense que a quién le está diciendo esto Elías. Está hablando con Dios y de alguna manera este mensaje va muy dirigido a ese pueblo idólatra entregado a los demonios. Y lo que está diciendo es que Dios vuelve el pensamiento, los deseos, el afecto de las personas idólatras a Él. O sea, hay algo muy fuerte aquí porque no solo el intelecto está relacionado con esta palabra lev, sino que todo lo que somos, incluyendo nuestras emociones, se recrean en Dios cuando Dios atrae nuestro corazón hacia Él. Y esto es un punto muy importante para poder comprender, poder diagnosticar de manera adecuada al ser humano. El diagnóstico de Dios para la raza humana en general, antes de haber nacido de nuevo, evidentemente, es que todos, como dice Pablo, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué es estar muerto en delitos y pecados? Bueno, es amar todo aquello que tiene una naturaleza demoníaca o maligna, amar nuestra autodestrucción, amar lo que es contrario a Dios, amar y darle culto meramente como un acto religioso a aquello que sabemos que nos está haciendo daño. Y esto encasilla esas áreas que deben de cambiar de nuestra vida. O sea, si bien nosotros sabemos lo que dice la Biblia y lo hemos estudiado y muchas veces lo hemos leído, creo que no nos centramos en estos pequeños versículos, en estas palabras que se aplican a la actualidad. Lo que está diciendo Elías se aplica para el día de hoy a la iglesia, a aquellos que viven en tristeza, que viven en soledad, que viven en pecado. Dios quiere que recuerden que Él es el que atrae nuestro corazón hacia Él, que solo ahí podemos ser felices. La realidad es esa. Y al final de la jornada, muchos de nosotros, y eso es lo triste, buscamos que no sea así. Entonces, digo, dentro de la historia, desde una perspectiva histórica, sabemos que fueron ejecutados los profetas de Baal y todo esto sí, pero este análisis de esta palabra, Lev, nos remite mucho a Deuteronomio, ¿no? Cuando Moisés escribe y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es Lev.
estar enamorado, disfrutar, vivir, consagrar el tiempo, la mente, los deseos, el intelecto hacia Dios. Y cuando el pueblo de Dios deposita su intelecto, su afecto en algo que no es Dios, entonces hay un desgaste emocional, espiritual, hay una muerte en muchos de los sentidos en el ser humano, sobre todo en los creyentes, en los que han nacido de nuevo, cuando no saben focalizar su corazón, su lep hacia Dios, ¿no? Esto es uno de los puntos que origina la idolatría, el no estar satisfechos en Dios. Y esto tiene mucho que ver también con quitarnos la máscara de quién es el creyente, ¿no? El siguiente capítulo, el capítulo 19, es un capítulo donde nosotros vemos en los primeros versículos que en un momento dado Jezabel busca amedrentar a Elías, lo logra evidentemente, pero fíjense qué interesante es que tiene que descansar Elías. Dios le dice que se vaya a Oreb. Acuérdese que capítulos anteriores Dios le había dicho igual a Elías que descansara y que comiera, eh, que los cuervos le iban a dar comida. Pero ahora Dios le está diciendo a Elías, ve a Oreb. ¿Qué es lo que había pasado antes en Oreb? Había subido un anciano llamado Moisés hace muchos años. Tenía más de 80 años Moisés cuando sube, un hombre débil físicamente a comparación de Elías, que debió de haber tenido unos 30 o 40 años. Y este anciano subió para poder recibir la revelación de Dios, para poder tener comunión con Dios, para poder recibir los lineamientos de Dios, para lo que tenía que hacer él y el pueblo de Dios por toda la eternidad. Pero si nosotros nos empezamos a adentrar en esta lectura, el versículo 9 nos rompe mucho la idea de quién es Elías. 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estaba Elías? Volvemos a analizar de una manera concienzuda el versículo. ¿Dónde estaba Elías? Nótese que nunca dice la Biblia que Elías subió el monte. Nunca lo dice. Elías estaba siendo una persona mediocre en la orden que Dios le había dado, porque no subió el monte Oreb, sino que se quedó a la mitad. Dios no desecha a Elías, pero sí lo lleva a reflexionar. Elías, estás a la mitad de lo que te dije que tenías que hacer. Pasó más de 40 días, ¿no? 40 días, 40 noches en el trayecto Elías. Iba a la mitad, tenía que subir, pero Elías, ve al versículo anterior, versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. Y Elías se empieza a defender de Dios. Versículo 10 dice, he sentido vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Pero Dios no le hace segunda a su comentario. Se escucha muy bonito lo que dice Elías, pero vea lo que le dice el Señor. Versículo 11, sal fuera, salte de tu cueva, Elías, salte de tu mediocridad y ponte en el monte. O sea, tienes que subir, Elías.
No me sirve que estés ahí. Si él sabía que el propósito de ir a Oreb era subir, ¿por qué se quedó abajo? Dios le está diciendo eso, le está preguntando, Elías, ¿qué haces? Entonces Elías se quiere defender y Dios le dice, Elías, no estás haciendo las cosas como las debes de hacer. Y bueno, este espectáculo natural, ¿verdad? Donde vemos que se rompen piedras y demás con el viento y que después escucha Elías un silbido apacible y ahí estaba el Señor, pues es un mero acto de la misericordia de Dios. Elías no estaba obedeciendo desde un inicio de manera adecuada. Sí obedeció con trasladarse al monte Oreb, pero no subió. Y esto nos hace ver que Elías, como bien dice el Nuevo Testamento, al igual que nosotros, es una persona o fue una persona débil, una persona que ya había visto el milagro de Dios, ya había visto que cuando él oró descendió fuego y ese fuego literal incluso se llevó la piedra y la volvió ceniza. Ya había visto cómo Dios lo había ocupado para ejecutar a 400 profetas y estaba huyendo de la amenaza de una mujer. Elías tenía que subir al igual que Moisés para recibir la revelación de Dios, pero no le alcanzaban ya las fuerzas, no le alcanzaba la fe. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y Elías? Era una muy grande, que el anciano Moisés tuvo el valor de subir a pesar de su debilidad, y el joven Elías, que ya había sido alimentado, que ya había descansado, no quiso subir. Pero Dios le tuvo paciencia. Amigos, muchos de nosotros estamos ahí. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que dice la Biblia y no lo hacemos. Y por eso es que vivimos en miseria. Una cosa es que por la misericordia de Dios este hombre hubiera sido alimentado y otra es que él hubiera obedecido desde un inicio y hubiera tenido una revelación más plena incluso de Dios. Y esto nos hace ver que muchas veces nuestros esfuerzos son muy mediocres. Y aún a pesar de eso, Dios nos sigue amando, pero no quiere decir que se agrade de que nos quedemos a medias. Por eso es que Dios le llama la atención a Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Vean esta actitud de padre amoroso, papás que están conectados, mamás que están conectadas. Cuando le llamas la atención a tus hijos, pareciera que te duele más a ti que a tus hijos. Te molestas de su error, sí, pero no los dejas de amar. Pues lo mismo es con Dios, pero Dios es muy directo. Está mostrando el amor hacia Elías, pero sí le está diciendo, Elías, no me agrada lo que estás haciendo. Y dato curioso, nunca vemos a Elías que por lo menos se disculpe con Dios. Sube, pero nunca vemos que Elías llegue a tomar una postura de humillación. ¿Era usado por Dios? Sí, yo no estoy diciendo que no, pero bien pareciera que todavía no entendía qué tipo de reverencia debía de tener ante Dios, porque, dato curioso, cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, sí nos dimos cuenta que cuando Moisés sube al monte Oreb, se humilla, se postra, y Elías no lo hace. Vea estos versículos.
Elías vuelve a decirle lo mismo a Dios, ¿no? Que tenía un versículo 14, que tenía un celo muy fuerte y Dios le dice, vuelve por tu camino. Ya le encomienda que haga 3 ungimientos. Pero vean esta parte. O sea, Dios estaba siendo paciente también con Elías, no nada más con el pueblo. Y acuérdense que Acab es contemporáneo de Elías. De hecho, cuando nosotros saltamos al capítulo 22, perdón, nosotros ya tenemos una concepción hecha de que Acab era una persona malvada, de que Acab era una persona vil en todos los sentidos, de que se dejaba guiar por su mujer, que en algunas culturas esto es mal visto, pero no nos damos cuenta de lo positivo de Acab. De hecho, cuando usted estudia el capítulo 20, se va a dar cuenta que Acab, por una instrucción de parte de Dios, lucha contra el rey de Siria y lo vence. Capítulo 21, ¿no? Acab tiene el deseo de conseguir la viña de Nabot, pero en un momento dado, ¿verdad? Se ve muy nublado emocionalmente porque no la consigue. Su mujer, Jezabel, ¿verdad? Busca obtenerla y manda a asesinar a Nabot. Entonces, el grave error que existe, me quiero regresar un poquito al capítulo 20 con Acab, es que si bien Dios le permitió una victoria, no ejecutó a Ben-Hadad, el rey de Siria. Y entonces él recibe una condena por no obedecer a Dios. Fíjense, al igual que Elías, estaba haciendo las cosas a medias. Aquí vemos en el capítulo 21 que él tiene una reincidencia en el pecado muy fuerte. Pero el capítulo 22, y sobre todo, aquí sí me voy a centrar mucho en Segunda de Crónicas, nos habla mucho de una faceta que yo creo que ninguno de nosotros había dado cuenta de Acab, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 18 que formó un parentesco con Josafat. Es uno de los reyes distintivos del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra, ¿no? También dice que Acab buscó el apoyo de Josafat para ir en contra de Ramot de Galad. Segunda de Crónicas 18:3. Ahorita se los estoy sintetizando mucho. Segunda de Crónicas 18, ¿no? Pero algo muy interesante de ver es que también había esta dualidad entre Acab y Josafat. Para esta pelea, uno quería consultar a Dios, otro estaba consultando, se infiere según el contexto a los profetas que habían quedado por ahí de Baal. Pero algo muy interesante de la vida de este hombre, de Acab, es lo que hace en Primera de Reyes 21. Fíjense que está muy, muy, muy relacionado. O sea, vuelvo a repetirlo, tenemos una idea muy negativa de Acab. Tenemos una visión de un hombre miserable espiritualmente y en todos los sentidos y corrupto. Pero vea lo que dice Primera de Reyes 21, del 25 en adelante. Primera de Reyes 21, versículo 25 en adelante. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero escuche lo siguiente. Y sucedió que cuando Acab
oyó estas palabras, que es una condenación que se le había dado por haber ejecutado a Nabot, por, por no haber matado al rey pagano. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Si nos damos cuenta, mis hermanos, Elías no se disculpó con Dios. Elías se quedó a la mitad. Y si bien Dios le tuvo misericordia y le dijo, bueno, tienes que ir al monte, o sea, vas a tener que subir, Elías, no te puedes quedar ahí. Nunca vemos que Elías se postre delante de Dios. Lo hace cuando le dice a su criado que venía por ahí una nube como del tamaño de una palma de mano, pero no delante de Dios. No para humillarse es a lo que voy. Pero este hombre miserable en todos los sentidos, sí dijo: Dios, yo sé que estoy mal. Versículo 29 nuevamente. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios tomó demasiado en cuenta la actitud de este hombre idólatra, entregado a los demonios, que consintió el asesinato de personas inocentes. Dios lo tuvo en cuenta. Y vean qué hermoso vuelve a surgir este carácter precioso de Dios como Padre perdonador, aún para los más miserables y viles seres humanos. Acab tomó una decisión muy importante: reconocer su miseria, lo que muchos de nosotros no hacemos. Dios responde de la siguiente manera: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Qué Padre tan perdonador, tan paciente tenemos, que a personas con este perfil, entregados a los demonios, a la idolatría, al asesinato, Dios les tiene misericordia. ¿Y qué perfil hay en los creyentes que, habiendo conocido ese carácter, les cuesta humillarse delante de su Dios y reconocer su miseria? Qué miserable es el ser humano que, entendiendo quién es Dios, no se puede humillar delante de él. Y esta es una actitud que creo que ninguno de nosotros había visto en acá. Y si bien hay muchas otras cosas, ¿no? Que decíamos, llegar hasta el capítulo 22 con lo que se habla de Josafat como una persona recta y demás, creo que lo más relevante se queda aquí. ¿Quién era realmente Acab? Pues una persona que falla igual que nosotros, pero que sí se humilla, o que sí se humilló. Y que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, ya venimos cargados con nuestros pecados, ya venimos asqueados de la vida, ya venimos mal y no nos pesa. Y estamos tirando a la borda ese maravilloso regalo de Dios, que es que nos recibe con la vileza, la inmundicia y la asquerosidad de nuestra maldad, y desea escucharnos. En el libro del profeta Isaías dice el Señor: vengan y pongámonos a cuentas.
Si sus pecados son rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Este es el carácter que Dios está revelando a través de la vida de Acab, como alguien abierto a perdonar. Y en el caso de la vida de Elías, se está mostrando como alguien paciente, porque Elías, conocedor de Dios, no sabía humillarse, no había entendido esa parte. Y tenemos una idea, ¿no? De que Elías fue llevado en el carro de fuego y todo eso lo dice la Biblia, claro que sí. Dios lo utilizó y Dios hizo descender fuego del cielo, pero no tenemos muchas veces la visión de juzgar quién fue realmente Elías. Una persona que no pudo, en medio de esa mediocridad que tuvo de llegar a Oreb, de no subir, cuando subió no pudo, porque no lo registra la Biblia, por lo menos, no pudo pedirle perdón a Dios. Y tenemos por aquí a Acab, que reconoce su miseria. Este es uno de los puntos más fuertes de todos estos capítulos. Ver cómo Dios se presenta para algunos como este Dios maravilloso, único, sabio y perdonador. Y para nosotros como creyentes, que somos faltos, que somos muchas veces mediocres en cómo obedecemos a Dios, se muestra paciente y no nos desecha. Estos son los dos puntos centrales y que si bien reitero, porque estoy acortando, habla de Josafat y habla de Ocosías, que ya lo veremos la siguiente sesión, que iniciemos Segunda de Reyes, la idea central es ver estos dos puntos del carácter de Dios.